un lugar central, ¿no? En el mundo que conocemos, no sé si en el que no conocemos también, en el mundo que conocemos hay diversos ónfalos, que son espacios que tienen una magia, que tienen una antigüedad, que tienen una mitología y una simbología asociada por su carácter físico, pero también por lo antropológico, por lo que había ido sucediendo, por los cambios culturales. Este vestuario de Guadiana obviamente es un espacio ónfalo, ¿no? Un lugar central. Y muchas gracias a Miguel y a Pablo, que cuando vinieron un día a la zona de Sevilla a contarnos su proyecto, les decía ayer que como soy de tendencia enamoradiza, pues enseguida me entusiasmé con lo que estaban haciendo. Y de verdad una sentida felicitación y una mejor enhorabuena para estos arquitectos y la gente que les acompaña en el trabajo en SO por haber montado este proyecto y que yo en estos últimos tiempos lo pongo muchas veces como ejemplo, ¿no? Cuando distintos profesionales o estudiantes o simplemente amigos o compañeros me hablan de la crisis, me hablan de una actitud negativa, de una actitud un tanto depresiva, suelo quitar a Pablo de la Riera, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer realmente, ¿no? Y el mundo sigue estando lleno de oportunidades, otras oportunidades diferentes, vivimos un tiempo distinto que, bueno, muchas veces no es ni mejor ni peor que los otros tiempos, es el tiempo que nos toca vivir, y en ese tiempo lo que tenemos que buscar el modo, el modelo, las maneras, los procedimientos de extraer, de aplicar nuestra inteligencia y de extraer el contenido de ese tiempo presente, ¿no? El tiempo presente, lo mejor que tiene, lo más importante es que en nuestro tiempo, y no vamos a tener nunca ningún otro tiempo, aunque disfrutemos del pasado, como vamos a hacer ahora con el patrimonio, aunque soñemos con el futuro, pero debemos tener claro que nuestra acción está en el presente, ¿no? En la historia, ¿no? Ahí es donde debemos jugarnos la vida, ¿no? Bueno, pues accediendo a la invitación, voy a empezar la charla. Espero que os entretenga, que os instruya, que sea nutritiva, ¿no? Para todo el trabajo que vais a hacer. Espero que estéis descansados, descansadas, que hayáis dormido mejor que yo, que he dormido fatal. La primera noche tuvimos el síndrome de la cama extraña, ¿no? Y he dormido un poco regular, ¿no? Bueno, intentaremos trasladar todo aquello que haya pensado para este lugar, para llamar. Peces sueltos. Peces sueltos, ¿qué peces son esos? Pues esos peces son la industria, pues una ballena, ¿no? Que va por ahí, por el océano, sumergiéndose. El patrimonio, que es un anzuelo, es un instrumento de captura de recuerdos, de captura del pasado, del territorio, que es una red, es una malla, también un paisaje en el cual suceden las cosas. Y sobre estos asuntos os voy a ir contando pues, una serie de episodios. Primero, ya que estamos en un sitio marino y fluvial al mismo tiempo, oceánico y de ribera, pues voy a utilizar bastantes símiles relacionados con el mar, con la navegación, con la aventura. Además estamos en verano, ¿no? Es mejor época para pensar en el mar y en la aventura en el verano, ¿no? Cuando nuestras mentes se relajan un poquito y estamos más predispuestos a pensar en aquello que el trasiego diario de nuestro trabajo o de nuestros quehaceres no nos deja. Primero me voy a acercar, os voy a proponer algunas metodologías para la navegación.
segundo lugar, ya que estamos en un seminario que se llama Frontera, ¿no? En este borde, en este límite, que no es un límite, sino que es un nodo, sino que es un nexo, vamos a hablar de fronteras patrimoniales. En tercer lugar, paisajes de la producción. Y por último, artes de texto. Serán 4 temas que yo voy a ir desgranando, voy a ir mencionando a lo largo de este tiempo. Metodologías. Ayer nos estuvo exponiendo Ana Cardoso, de la Universidad de Évora, el patrimonio industrial, cuáles son sus objetos de estudio, cuáles son sus intereses, cuáles son los campos de conocimiento. Y en cuanto a las metodologías, habría que decir que están por construir. El patrimonio industrial es un área de conocimiento, un campo de trabajo, donde realmente todavía no podemos decir que cuente con una metodología establecida. Y eso es bueno y es malo, como todo en esta vida, ¿no? Lo malo es porque hay algo de confusión terminológica, conceptual, temática. Hay mucha gente que dice lo que decimos, que trabajamos en el patrimonio industrial, pero a veces no es realmente patrimonio industrial, a veces es solo historia económica, a veces es solo historia del arte, a veces es solo antropología. Realmente la metodología del patrimonio industrial, la industria de la arqueología, está por construir. Y está por construir desde una perspectiva nueva. Es una ciencia, es un campo de conocimiento que emerge a finales de los años 60. Es un campo, por tanto, muy joven y su juventud requiere que seáis vosotros los que establezcáis esas metodologías. Que las metodologías convencionales de reconocimiento, de registro, de intervención en el patrimonio cultural histórico, en el patrimonio cultural convencional, algo de ello nos puede servir, pero desde luego lo más interesante sería que en este siglo XXI vosotras y vosotros construyerais la metodología relacionada con este asunto tan interdisciplinar y sobre todo tan transdisciplinar como es el mundo del trabajo. Este es un poco el reto que os lanzo desde mi posición y desde mi estudio. Voy a situaros en algunas opciones metodológicas partiendo de acontecimientos literarios. La literatura, sabéis que la utilizamos como referencia. En la arquitectura se utiliza la filosofía, se utiliza la literatura, se utilizan otras disciplinas para tratar de explicar algunas de las referencias, algunos de los temas que se estudian en relación con la profesión de arquitecto. Y desde luego la literatura nos ilustra porque la literatura tiene un valor de narración, un valor simbólico y un contexto histórico que siempre es interesante. Aquí en este mosaico que tenéis, se encuentra en Túnez, pertenece al 260 a.C. y nos muestra uno de los episodios que ha generado más literatura y más imaginación en el mundo occidental desde los tiempos antiguos. Es la Odisea. Es Ulises, y Ulises nos sirve como punto de partida para este pequeño viaje metodológico en torno a la literatura. Ulises, en un momento determinado, lo podemos definir como el que parte. Ulises es el que inicia un viaje. Ulises inicia un viaje
pero no inicia un viaje por azar, sino inicia un viaje porque es un ser que se hace preguntas. Vive en una familia acomodada, tiene propiedades, siervos, esposa, posición social, prestigio, privilegios, pero está insatisfecho. Esa vida no le convence del todo. Es alguien que a pesar de esa abundancia sigue teniendo escasez. Y esa escasez es intelectual, es moral y comienza a hacerse preguntas. Y en un momento determinado decide partir, busca a compañeros de viaje, prepara un barco e inicia una aventura mágica en busca de algo que no tiene interés en el vecino de oro, que es un objeto que casi no tiene sentido, que es sobre todo la búsqueda de una idea, la búsqueda de las respuestas a esas inquietudes que hacen de él un ser desasosegado, como dice Fernando Pessoa, el poeta portugués, en el libro del desasosiego. El desasosiego es ese inconformismo con uno mismo, con el tiempo que a uno le ha tocado vivir. Y cuando parte Ulises, se convierte en un hombre frontera. Un hombre frontera porque está a medio camino entre lo que deja, entre su casa y lo desconocido, lo que todavía no ha sido capaz de descubrir. Por tanto, está en ese punto intermedio que denominamos frontera. Más tarde, cuando vuelve a casa, se ha convertido en un hombre memoria. Vuelve con su mujer, vuelve a sus propiedades, vuelve a su casa, y es un hombre memoria donde los recuerdos, donde ese pasado del viaje, de la aventura, empiezan a gravitar sobre su cabeza de una manera importante y el desasosiego continúa. De tal manera que se produce una tercera metamorfosis en Ulises y de hombre frontera, de hombre memoria, se convierte en hombre ético. ¿Por qué? Porque ante todo impone, frente a la comodidad de la vida, impone el riesgo, impone la necesidad de seguirse haciendo preguntas. Y por último, Ulises volverá a su casa. Como dice el poeta ruso Osip Mandelstam, Ulises vuelve lleno de tiempo y espacio. Tiempo y espacio, que es lo que explica el patrimonio, lo que explica la historia. Las aventuras de Robinson Crusoe. Un buen libro para este verano. Un comerciante inglés en una de sus travesías naufragia. Las aventuras de Robinson Crusoe, de George, el marinero, que viaja por estos mares, ¿no? Y que se convierte en un mito. Les quiero comentar que frente a la idea convencional de Robinson Crusoe como el gran náufrago, como el gran aventurero, hay una lectura muy interesante de Karl Marx, donde establece, a partir del estudio de la obra de Robinson Crusoe de Foe, establece cómo se forja a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII el prototipo de burgués capitalista industrial. Aquel náufrago pretendido que vive en una isla, pero que en sucesivos viajes a los restos del naufragio trae herramientas, víveres, objetos y comienza a transformarse en carpintero, en agricultor, en ganadero, colonialista, en tutor, en esclavo, e incluso se construye una segunda casa de vacaciones, una segunda residencia. Se anticipa al tiempo del turismo y tiene en la isla dos casas, la casa de invierno y la casa de verano. Julio Verne y 20.000 leguas de viaje submarino.
la soledad, el capitalismo, la contradicción entre la imaginación, entre la fantasía, que no está reñida con la anticipación y con las nuevas tecnologías. El solitario, el que en un momento determinado decide convertirse en un anarquista, vivir fuera del mundo, y que gracias a esos avances, la técnica del momento, le permite construye un mundo solitario, construye una gracia submarina, en la cual convive con un mundo hasta ahora completamente desconocido. El papel, la importancia de la exploración, el papel, la importancia de la soledad, también la importancia de decirnos a la sociedad en la que vivimos, ¿no? No siempre todo ha de ser conformista en ese sentido, igual que las otras experiencias, como la que nos narra Herman Melville, con estas ilustraciones de Rowell Cain maravillosas en torno al capitán Ahab y cómo se convierte una obsesión en un tema de la vida, como la investigación, en este caso la persecución de un mito, forma parte de esa trayectoria que poco a poco vamos construyendo, desde miradas bastante complejas. Esta noche os decía que he dormido regular y cada 6 segundos daba a mi habitación la luz del faro. La luz del faro que hay ahí al otro lado del usuario de la viaja, cada 6 segundos, ¿no? Pero bueno, al final pues me fui acostumbrando y era también un recuerdo hermoso de donde estaba, ya que no podía mirar por el balcón. Pues Virginia Woolf tiene un relato maravilloso, el de Lighthouse, ¿no? El faro. El faro es una narración que cuenta cómo esta habitante de Bloomsbury, la podíamos definir, que ya lleva a cabo el método Bloomsbury, que es la interdisciplinariedad, la relación entre escritores, entre músicos, entre pintores, entre filósofos, entre políticos. Ella misma, sabéis, que era una gran activista por los derechos de la mujer, una feminista convencida, y de esa mezcla, en una tarde de verano, cuando con sus amigos hacen una visita en la zona costera en la que vacacionaban a un faro, la narración es interesante porque cuenta qué sucede en el faro cuando las personas se marchan. ¿Qué sucede en la fábrica cuando las personas no están? Normalmente acostumbramos a ver las fábricas habitadas o deshabitadas cuando ya están inactivas. Pero lo interesante era también, cuando están activas, cómo crujen las maderas, cómo suena el viento, cómo corre la lluvia, qué animales pueblan aquella fábrica, aquel espacio del trabajo, aquel faro, mientras nosotros no estamos. Esa tercera naturaleza, la naturaleza de lo construido, la naturaleza de lo habitado y la naturaleza de lo colonizado. El siguiente método de trabajo es le petit tennis. Recordaréis la primera página, yo la recuerdo siempre y es maravillosa, creo que es uno de los textos que me ha marcado mi vida y que utilizo mucho para el patrimonio industrial. Cuando el Principito le muestra a los amigos de su padre el dibujo número 1 y les pregunta, ¿qué es esto? Y los amigos de su padre le dicen, como recordaréis, es un sombrero. Y el pequeño príncipe, el Principito, dice, no es un sombrero, no, los adultos no comprendéis las cosas, no entendéis mi dibujo, es una serpiente que está tragando un elefante. Y decía el Principito, que a partir de ese momento a los adultos ya solamente les hablaba de política, de bridge y de corbata, no les hablaba de estrellas, ni de selvas, ni de los mares del sur. Y eso es lo que sucede con el patrimonio industrial, que se convierte en un objeto
y no se profundiza en su interior, qué es lo que sucede en el interior formal, en el objeto del patrimonio industrial, ¿no? Está lleno de seres que normalmente no vemos. El método Principito. El método Ulises, volviendo al principio de la Odisea. El método James Joyce, donde de alguna manera nos habla mediante un montaje casi cinematográfico, un montaje completamente moderno, nos habla de la cultura, en el fondo, de la cultura y de su destrucción, pero nos habla no de la cultura universal, nos habla de la cultura occidental. La cultura occidental está cruzada por dos grandes ríos, es la cultura del mundo clásico y del mundo judío, de Israel y de Grecia, ¿no? Y a partir de ese cruce, a partir de esa desembocadura, igual que en Mesopotamia, en el mundo antiguo, en Tigris y Eufrates, que desembocaba en Shatalagá, nos encuentra, en este caso en Dublín, como esas dos culturas, la judío-cristiana y también la clásica, confluyen en la vida de Bloom, ¿no? El método Bloom como análisis desde el punto de vista de la diversión, del instructivo. La siguiente obra que os voy a comentar, El pan y los peces, de Miguel Ángel García Arguello. Trata sobre Santipetri en la memoria. Os recomiendo vivamente que os acerquéis, ya que estáis trabajando sobre este tema en Ayamonte, que os acerquéis a este libro, que es un moderno palimpsesto, donde la metodología fundamental es la historia oral. Este autor lo que hace es entrevistar a las mujeres, a los hombres que se relacionaron con el Consorcio Nacional Almadrabero, que en 1923 se puso en marcha. Santipetri construye un libro plural, un libro donde hay canciones, recetas de cocina, programas de cine de verano y también las historias que estos trabajadores y trabajadoras fueron contando. Y, por último, esta aproximación metodológica de Gaston Bachelard, El agua y los suelos. Sabéis que Gaston Bachelard, el filósofo francés, semiótico, es uno de los grandes intérpretes del simbolismo. Construye una serie de intervenciones, de narraciones, a partir de los elementos aristotélicos, agua, la tierra, el fuego, el aire, en este caso el agua, y bueno, pues nos hace pensar, nos hace soñar con palabras. El agua también se construye con palabras, igual que Rafael Alberti, marinero en tierra, construye un mar de palabras, en este caso Gaston Bachelard, con el agua y los sueños, ensayos sobre la imaginación de la materia, ¿no? Es un tema importante. El segundo episodio, el segundo asunto, tiene que ver con las fronteras patrimoniales. Las fronteras patrimoniales, cuando decimos que es patrimonio cultural y hablamos de patrimonio inmueble, patrimonio mueble, patrimonio inmaterial, ya estamos haciendo fronteras. Cuando hablamos del patrimonio desde el punto de vista periodizado, es decir, hablamos de patrimonio antiguo, de la Edad Media, del patrimonio moderno, también estamos estableciendo las fronteras del tiempo, ¿no? Las fronteras de lo tipológico, las fronteras de lo cronológico. Sobre el patrimonio hay numerosas fronteras. La imagen que estáis viendo en las pantallas son las fronteras europeas de pesca. Lo que he hecho ha sido aclarar el mapa para que no se vean los países que hay en el fondo, pero corresponden a las fronteras, a las áreas de pesca que hay actualmente en Europa, las que están acordadas, las consensuadas, sobre las que hay, por tanto, una certeza, las declaraciones unilaterales en verde, aquellas que los países han decidido que forman parte de sus caladeros tradicionales, y las hipotéticas
que son las que yo he dibujado, las posibles. Imaginaos esto aplicado, aplicado al patrimonio cultural. El patrimonio cultural tiene una serie de fronteras acordadas, son las menores, son las más pequeñas. Hay otra serie de fronteras unilaterales, por ejemplo, las nuestras, del patrimonio industrial, las que hemos estado peleando y consiguiendo poco a poco que se vayan ampliando, pero lo más interesante son las fronteras hipotéticas, es decir, lo que está por descubrir, esas metodologías que os proponía antes, que están en vuestras manos, que sois vosotros los que tenéis que construirlas, ¿no? De tal manera que, como dice Roberto Castillo, ya que seguimos hablando del mar, las olas del mar y la tierra, paso intermedio entre el pez y el ave, el ser eterno del reptil y Olmevera, ¿no? Esa nueva frontera patrimonial es un anfibio, es un personaje, es un método que estará en tierras de nadie. Al principio tuvimos un espacio donde el ser humano no existía, la ecosfera. Hace, ¿cuánto? 6, 8 millones de años, entre Kenia y Tanzania aparece la tecnosfera. Esos primeros seres que comienzan a utilizar guijarros en un lugar, que comienzan a construir artefactos y comienzan a forjar memoria. Ocupa un espacio pequeño en aquella época, hasta el mundo antiguo, con las primeras civilizaciones, para encontrarnos en el mundo medio, en el mundo de la Edad Media, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el hemisferio norte como en el sur, como la tecnosfera ha ido ampliando sus fronteras, ¿no? Esa globalización del Renacimiento, con los grandes viajes, establece ya unos lazos, unos nexos importantes que, al llegar la revolución industrial en nuestro tiempo, la tecnosfera prácticamente ocupa ya todo el planeta, ese planeta subinuncial, y la ecosfera queda limitada al fondo de los océanos y poco más, ¿no? De tal forma que se nos plantea en el mundo en el que vivimos hoy día un gran interrogante respecto a qué hacemos y cómo hacemos en este planeta, en un planeta globalizado, en un mundo donde la instantaneidad, donde lo simultáneo forma parte de nuestro presente de una manera brutal, de una manera invasiva. Casi no tenemos tiempo para reflexionar, casi no tenemos tiempo para pensar por el vértigo que produce la sucesión de los distintos acontecimientos. Casi podemos llegar a caer en la enfermedad que describe Jorge Luis Borges en el cuento de Funes el Memorioso. El presente, en ese sentido, desde el punto de vista de lo instantáneo, de lo presencial, puede acabar con nosotros, ¿no? Se ha hablado mucho acerca del exceso de información, cómo el exceso de información produce desinformación, cómo precisamente esa constante tiene unos problemas importantes. Este es el mapa del patrimonio mundial entre 2011 y 2012. Sabéis que existe en la actualidad una carrera lanzada a toda velocidad por ser declarado patrimonio de la humanidad. Todos los lugares, muchos lugares del mundo, quieren ser patrimonio de la humanidad. De tal manera que ahora mismo, entre patrimonio natural y patrimonio cultural, aproximadamente un 18% del territorio mundial tiene algún grado, algún tipo de protección. Y la cosa sigue en aumento. En nuestro país, en España, la proporción es aún mayor. Tener en cuenta que ese 18% cubre todo el planeta, teniendo en cuenta que quien manda en UNESCO es Occidente. Es decir, que hay numerosas áreas geoculturales
que todavía tienen un menor equilibrio y una menor representatividad en ese listado de mapa UNESCO, ¿no? En ese occidente, el que ostenta todavía liderazgo en número de lugares, espacios reconocidos. Cuando se produzca ese equilibrio, podemos llegar al 30, al 40, al 50% del territorio del espacio geocultural mundial con algún tipo de protección. Y eso empieza a plantearnos problemas. Empieza a plantearnos problemas porque, igual que en esta central eléctrica de Roma, la central de Monte Martini, donde se ha conseguido, no sé si de una manera consciente o inconsciente, pero se ha conseguido hacer buena la famosa frase de Tommaso Marinetti de un motor de un coche de carreras el más bello, la victoria alada de Samotracia, ¿no? Aquí se han unido lo clásico, lo contemporáneo, se ha unido la estética de lo artístico con la estética de lo industrial en una simbiosis que realmente tiene un gran interés. Sería un buen tema de investigación teórica y de investigación práctica. Cómo conviven, cómo se relacionan estos objetos técnicos de ahora con estas imágenes del pasado de las colecciones vaticanas. Imaginar diálogos interpuestos entre lo antiguo que ahí existe y lo contemporáneo de la instalación. En el año 2013, en el año 2011, el arquitecto holandés Renkulas llevó a cabo, por su estudio OMA, llevó a cabo una exposición en Nueva York, en el New York Museum, que llevaba por título Cronocaos. Cronocaos, no la tenéis como referencia, os recomiendo que visitéis. Hay una buena producción, una buena representación en Internet sobre Cronocaos. Y Renkulas empieza a preocuparse por esa abundancia de patrimonio que hay en el mundo, por la extensión, por la sustitución, es decir, las sucesivas intervenciones sobre objetos patrimoniales, al final lo que están produciendo es la falsificación del propio objeto, está desapareciendo la autenticidad del patrimonio producto de sucesivas intervenciones de restauro y de conservación, y al final nos vamos a encontrar realmente con un mundo extraño desde ese punto de vista. Esto lo voy a pasar, ya está, así de rápido, porque ayer Ana Cardoso lo explicó bien desde el punto de vista de las temáticas. Esto voy a ir también rápido en esta. Está sin conexión de red. Sabéis que desde la Carta de Atenas de 1931 pues han ido produciendo distintas cartas patrimoniales, ¿no? Venecia, París, Ámsterdam, Nueva York, Minitail para el patrimonio industrial, París de nuevo con el patrimonio inmaterial. De tal manera que el patrimonio, que en el fondo no es nada más que una forma de relacionarnos con nuestro pasado, hay que desdramatizar el patrimonio, y cada cultura se relaciona con el pasado de una forma distinta, y no solamente cada cultura, sino también cada generación. Nuestra generación va a construir una relación diferente con el pasado. Han ido cambiando realmente las direcciones, las directrices, las estrategias sobre el patrimonio en general, ¿no? La Convención de Patrimonio Mundial nos habla hoy día de patrimonios emergentes. A partir de esta imagen del trazado ferroviario de Río Tinto, cerca de aquí, ha aparecido el patrimonio industrial, la arquitectura del movimiento moderno, Locomomo,
los paisajes culturales, los itinerarios culturales, todo ello se condensa en esta imagen, es industria, es moderno, es paisaje, también construye un trazado, un itinerario, es decir, hay una desobjetualización del patrimonio y se está interfiriendo nuevos conceptos, de tal manera que se está llegando a una ampliación del patrimonio, del concepto. A principios de siglo se hablaba de patrimonio histórico, un poco más tarde se empezó a hablar de patrimonio histórico artístico. Actualmente el paradigma es el patrimonio cultural y creo que ha llegado el momento, está en el aire, son muchos los enfoques, los avances, por lo menos yo tengo esta intuición de que en el aire está, la cuestión es que hay que capturarlo, hay que darle forma, que ha llegado la hora de establecer un nuevo paradigma que supere, que actualice el del patrimonio cultural. Yo actualmente estoy trabajando con un modelo que es el de la cliodiversidad. Cliodiversidad es un neologismo compuesto con el prefijo clio, que como sabéis viene del griego, significa memoria, significa historia, y diversidad todo el mundo sabe lo que significa. De tal manera que actualmente que las tres grandes herramientas sistémicas de análisis del mundo que conocemos, que son por un lado la biodiversidad, por otro lado la geodiversidad, añadiríamos la biodiversidad tomando bastantes factores y tomando variables, miradas y métodos de esas otras ciencias, de las ciencias de la vida y de las ciencias de la tierra, que en el fondo nos sirven también para explicar las ciencias de lo social o las ciencias del patrimonio. Los paradigmas avanzan cuando se hacen nuevos descubrimientos o cuando se toman préstamos de otras disciplinas. Thomas S. Kuhn, en la teoría de las revoluciones científicas, analiza con toda claridad cuáles son los motores, tanto el internalista como el externalista, de los cambios de paradigma en distintos momentos, especialmente en la revolución científica del siglo XVI y XVII, ¿no? Y analiza realmente cómo se producen los avances de las ciencias con préstamos, con cambios internos y también con los propios elementos objetivos de nuevo instrumental y nuevos avances técnicos, ¿no? Y hoy día la biodiversidad fundamentalmente trataría de acercarnos a un problema de gestión, y sacar la cultura de donde está. La cultura no puede seguir estando en los ministerios de cultura, no puede seguir estando en las delegaciones de cultura. La cultura es algo mucho más complejo y sobre todo, ahora que tenéis en vuestras manos las fábricas, cómo las administraciones culturales pueden gestionar las fábricas. Cuando hablamos de impactos medioambientales, cuando hablamos de ordenación del territorio, cuando hablamos de contaminación, cuando hablamos de obsolescencia, cuando hablamos de reequilibrios, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de innovación tecnológica, cuando hablamos de cosas de las cuales la administración cultural normalmente no habla, no forma parte de su discurso, porque ellos hablan de otro tipo de sistemas, de otro tipo de géneros patrimoniales. La fábrica pone en crisis la propia estabilidad del patrimonio cultural. Cuando en el proyecto para la cuenca del Ruhr interviene el arquitecto paisajista, por favor ayudarme, ¿cómo se llama? El arquitecto paisajista que interviene en la cuenca del Ruhr. ¿No recordáis? ¿Alemán? No. Bueno, dice, realmente reconozco que la industria ha cambiado mi manera de entender la arquitectura. Ese es uno de los asuntos
que quería comentar, ¿no? En relación con lo geográfico, lo territorial, las balsas, las infraestructuras, los residuos. Fijaos que el patrimonio industrial en Andalucía se encuentra. Andalucía tiene el 17% del territorio protegido desde la protección, desde la normativa medioambiental, ya sea como parque natural, como reserva, como distintas figuras, y gran parte del patrimonio industrial andaluz está también en esos espacios naturales. Hay una serie de conflictos importantes que realmente nos plantean desde el punto de vista de la gestión numerosos problemas. Normalmente los espacios industriales se consideran espacios negativos. ¿Por qué? Porque los espacios industriales han causado impactos en los suelos, en el aire, en las aguas, residuos, en la vegetación. No voy a seguir, ¿no? Impactos de todo tipo. De hecho, en Europa hay un término que define a los antiguos espacios industriales, ya sean urbanos o ya estén en espacio rural, que es el término de brownfield. El brownfield, ese espacio marrón, espacio contaminado, tiene una consideración negativa. Pero, sin embargo, nos plantea ese antiguo espacio negativo industrial, como digo, problemas relacionados con la gestión que nos permite llevar a cabo una nueva gobernanza del territorio y el patrimonio desde la transparencia, la gestión eficiente, el conocimiento, el capital humano, la redistribución de beneficios, la cohesión social, la articulación territorial y la participación activa. Esos valores del patrimonio industrial relacionados, los anteriores de gestión, con lo histórico, lo territorial, lo que ya conocéis, ¿no? Lo técnico, lo industrial, lo social, lo estético. De tal manera que estos brownfield lo deberíamos transformar a partir de la suma, a partir de la unión de medio ambiente, más sociedad, más patrimonio, en un nuevo concepto que podríamos definir como ecosocial, ¿no? Una mezcla de ese medio ambiente, de lo social y del patrimonio, para evitar algunas cosas como esta. Lo que estáis viendo en la pantalla, allí a la izquierda, esa isla que aparece en relieve, era la antigua parcela industrial de la fábrica Cruz Campo en Sevilla. Desde 1902 hasta su traslado a la periferia de Sevilla, fijaos todo lo que había sucedido aquí. Se había convertido en un reloj. Este espacio se había convertido en un reloj de tiempo, con piezas de distintos materiales, con distintas funciones, distintas tipologías, distintas épocas, generando unas tramas, una malla, generando realmente un espacio inteligente que con el paso del tiempo había ido acoplando sus piezas y había ido funcionando. Llegamos a finales del siglo pasado, llegamos al año 2000 y fijaos lo que deciden hacer con ese lugar. Y fijaos en la foto. Están Guillermo Vázquez Consuegra, Arata Isozaki, Jean Nouvel y Norman. Cada uno, veis la parcela, han hecho una tarta y cada uno se come un trozo. Y el resultado actual es este. Es un solar completamente vacío, completamente desaparecido respecto de toda esa inteligencia que, como dice José María Ballester define el patrimonio de una manera abstracta y dice: el patrimonio es inteligencia en el territorio. Todas esas piezas que veis ahí, todo ese engranaje interesante, útil, necesario, con una ciudad con unos grandes déficits como la ciudad de Sevilla para numerosas demandas, y lo que han conseguido es
desde la negatividad, desde considerar que todo eso es espacio negativo, de no buscar la inteligencia real, lo han convertido en un solar vacío, ¿no? Andalucía está llena de espacios maravillosos. Andalucía tiene una leyenda, que es la desindustrialización, el fracaso industrial, y esa leyenda no es cierta, sino que Andalucía sufrió una industrialización diferente. No sufrió o no vivió una industrialización a la inglesa, rápida, explosiva y marcada por una revolución tecnológica y del conocimiento, sino que vivió otros tiempos y sobre todo, como dice Jordi Nadal, después de publicar en 1975 el fracaso de la revolución industrial en España, publica en 1992 un nuevo libro que lleva por título un parafraseo del disco de Pink Floyd y se llama La cara oculta de la industrialización española. Y empieza hablando Jordi Nadal, empieza hablando de Andalucía y empieza hablando de una industrialización desconocida. Y habla de la industrialización de los sectores no líderes de la industrialización. Dice, yo estuve buscando en España carbón, vapor, hierro y algodón. Y como no lo encontré en la suficiente medida, hablé de fracaso. Más tarde, dice, y por ello pido perdón, no por haberme equivocado yo, sino por haber hecho equivocarse a los demás, encontré una industrialización diferente marcada por los sectores no líderes, como por ejemplo el de las conservas, el de la construcción naval, el de la sal que tenemos aquí, en la ribera de la desembocadura del Guadiana. Y empieza hablando de un ejemplo andaluz, de un ejemplo sevillano, en Utrera, de la fábrica La Utrerana. En fin, no tengo tiempo. Los paisajes de la producción. El mar no se entiende como paisaje más que en la pintura. Es difícil hablar de paisajes culturales en el mar. Sin embargo, en el mar también hay paisajes de la acción. Se construyen en el momento, se construyen con la almadraba, se construyen cuando el barco parte, se construyen mediante la acción. El resto es un océano, al cual difícilmente le podríamos llamar paisaje, a no ser que caigamos ya en el sueño, en la demencia de Funes el Memorioso, y consideremos que todo es paisaje, o que todo es presente. El paisaje en el mar es acción, o que también el paisaje en el mar también puede ser pasado. Si miramos el mar en sección, igual que la arquitectura, sobre todo en la costa, aquí entre Ayamonte y Cádiz, si hacemos un corte en sección, nos vamos a encontrar, no Cádiz, entre Tarifa y Ayamonte, los pecios de los barcos hundidos, de las ánforas, ¿no? Hay una sección patrimonial extraordinariamente rica que nos habla del pasado, nos habla de esas huellas difícilmente visibles sobre el mar que cambia a cada instante, que es el paradigma de lo inconstante y de la fragilidad. En Andalucía, y sirve para aplicarlo a otros territorios, podemos distinguir seis paisajes básicos, 6 paisajes históricos. No hablamos de paisajes industriales, rompemos el tiempo, rompemos con la cronología y hablamos de paisajes de la producción. De tal manera que os introduzco, igual que esa corta atalaya que tenéis en la parte superior, en una dimensión del tiempo no lineal, sino de carácter espiral. De tal modo que si visualizáis una espiral, acontecimientos aparentemente alejados en el tiempo que construye la espiral, están sin embargo, precisamente por la aproximación de las líneas, muy cercanos espacialmente. Lejos el tiempo aleja, el espacio acerca. De ese modo rompemos con lo cronológico, hablamos de paisajes de la producción. El primero de ellos sería la cultura minero-metalúrgica y de las construcciones metálicas. El segundo paisaje, el paisaje de la agroindustria y de la silvicultura. El tercero de ellos,
paisaje de la cultura de la pesca, de la construcción naval, de las salinas, tanto en los corrales, en los esteros, como en el mar, en la navegación de cabotaje y de alta mar. Los paisajes de las culturas, de la artesanía y de la industria urbana, los paisajes del agua y de las energías, y por último, la cultura de los transportes y de las comunicaciones. De tal manera que Andalucía, desde el punto de vista de su análisis en relación con las culturas tecnológicas y también con otras culturas que no son técnicas, Andalucía, hay que decirlo en plural, Andalucías. Creo que todos los lugares deben ser nombrados en plural. Es la única manera de hacer justicia a las distintas variables, a las distintas ciudades, a los distintos individuos que, como decía Italo Calvino, en ciudades invisibles, viven en una ciudad a veces sin conocerse entre ellos mismos. Esa es realmente, creo, la única manera de entender Andalucía en la diversidad. Andalucía, de tal manera, poco a poco la vamos a ir entendiendo a partir de esa construcción de la minero-metalurgia, sobre todo en la franja norte y oriental, con algunas incursiones en el oeste, en las sierras de Granada, en las sierras de Málaga, las culturas agroindustriales y de la silvicultura, en el norte, en el valle del Guadalquivir, fundamentalmente en las sierras del arco intrabético y, en tercer lugar, las culturas de la pesca, de la construcción naval, de la navegación, de tal manera que se va conformando, junto con el agua, en las cabeceras de las cuencas hidrográficas, en los embalses. A ello vamos añadiendo las principales ciudades, las industrias urbanas, de las ciudades medias como Puente-Genil o Antequera, o Alacena en un momento determinado, en la zona del Condado, en Cádiz también, en su bahía, hasta llegar a la cultura de los transportes que va generando una serie de articulaciones, una serie de conexiones, que al final nos va generando un mapa, una malla, una red de conexiones importantes. De esa manera, los paisajes de la producción los conocemos como paisajes, podemos trabajar con ellos desde la biodiversidad, con paisajes estructurales, polivalentes, de carácter regional, los articuladores, que son de carácter metropolitano, de carácter periférico, donde se concentra la energía, la logística, las redes, y por último, los paisajes funcionales en las ciudades, donde está el capital social, el mercado, el urbanismo, son producciones más especializadas. Y, en último lugar, artes de pesca. Frente a todo esto, frente a la complejidad, frente a los retos que nos plantea el mundo del trabajo, la cultura de la producción, ¿cómo podemos actuar o cómo podemos intervenir? Hablaba antes del reto de la gestión y cómo podemos capturar a esos peces sueltos, cómo podemos, a la industria, al territorio y al patrimonio, ser capaces de idear un sistema, unas vasijas, a partir de sus conexiones, para conseguir capturar esos peces sueltos, los que hablábamos al principio. Peces sueltos que tienen una complejidad extraordinaria. Lo que estáis viendo ahora mismo es Peñarroya, Pueblo Nuevo. Esto es Peñarroya, la ciudad antigua. Esto es Pueblo Nuevo. Se unen en el siglo XIX a propósito de la actividad industrial. Y generan todo este espacio que se llama el Centro Industrial de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Es la compañía minero-metalúrgica de Peñarroya. Actualmente, Peñarroya, que tuvo Peñarroya Pueblo Nuevo, que llegó a tener 60.000 habitantes, tiene en la actualidad 12.000 habitantes, 12.300 habitantes. Este
este espacio que se denomina el centro industrial, donde estaba la central técnica, donde estaba la fábrica de explotación, la fundición de metales nobles, donde estaban los hornos de cocción de ladrillos refractarios, donde estaban los laboratorios, donde estaban las carpinterías, la metalistería, los talleres de construcciones metálicas, donde estaba el gran almacén central en el cual confluían todas las redes ferroviarias. Tiene una extensión de 40 hectáreas. 40 hectáreas de patrimonio industrial para un yacimiento arqueológico industrial. Quizás sea, desde luego, de España, es ahora mismo el más importante, precisamente porque no ha sido intervenido, y de Europa, que ya está muy machacado el mundo del patrimonio industrial, también es uno de los espacios industriales más importantes. Tener en cuenta que alrededor de este cerco está toda el área minera de Peñarroya, Pueblo Nuevo y Belme. Los castilletes, las minas, las antiguas minas romanas, las minas de los ingleses, es decir, todo un mundo increíble y de extraordinario valor y también de extraordinaria extensión, ¿no? Por tanto, la gestión de este lugar realmente conlleva una serie de problemas importantes, empezando por este, ¿no? Que es el crucial, que ahora mismo nos preocupa a muchísima gente, ¿no? El futuro de la comarca del Guadiato, los mineros que ven cómo van desapareciendo sus puestos de trabajo, que ven cómo se cierran las minas, los jóvenes que se marchan fuera, son poblaciones que van envejeciendo con toda rapidez, que van perdiendo capital humano y que difícilmente tienen futuro, ¿no? Tal como piden aquí con esa pancarta. Entonces, igual que en Ayamonte, igual que en Villarreal de Santo Antonio, el asunto no es llenar los lugares de turistas, no es llenar los lugares de pasajeros ocasionales, no es llenar los lugares de atunes que vienen en verano, los capturamos y sacamos la grasita y luego nos dedicamos a vivir de esa grasita durante el resto del año, ¿no? El asunto, creo que la solución no está en el turismo, sino que está en cómo podemos gestionar el patrimonio industrial. En Andalucía existe una ley desde 2007 que prácticamente, como se dice muchas veces, el hábito no hace al monje. No hemos conseguido avances importantes desde el punto de vista de la gestión. Los ayuntamientos, la administración regional, Consejería de Cultura, siguen haciendo oídos sordos a las demandas del patrimonio industrial. Ahora mismo hemos creado una coordinadora andaluza de colectivos de patrimonio industrial que se llama Fabricando el Sur, y tenemos ahora mismo en la lista roja, en SOS Patrimonio Industrial, tenemos 16 espacios con una urgencia tremenda. Hay muchos más con unas grandes urgencias, ¿no? Pero 16 en primera línea de fuego, ¿no? Por los PGO, por las promociones inmobiliarias, por el expolio de los rateros. En 2005 montamos un proyecto que se llamaba Foro de Arquitectura Industrial en Andalucía, lo podéis visitar en la página web. El Foro de Arquitectura Industrial era un intento de transversalidad a partir del territorio, a partir del ecodesarrollo, a partir de la gestión, de la cultura del trabajo, de la protección, de la investigación, de la sostenibilidad, el medio ambiente y también de la rehabilitación, no de la rehabilitación, sino de la rehabilitación, rehabilitar los lugares, no rehabilitar los lugares, en esas arquitecturas de ida y vuelta, de tal manera que fraguamos un documento estratégico que pretendía convertirse en una estrategia para patrimonio industrial en Andalucía. Se lo presentamos a la consejera de Cultura, que por entonces estaba en Andalucía en 2008, Rosa Torres. Se lo he ido presentando a todos los consejeros hasta hoy, ¿no? Es decir, las negativas, la inercia, el miedo, la falta de coraje, la incapacidad para gestionar la complejidad del patrimonio industrial de una manera coordinada, de una manera concertada, de una manera transversal. En definitiva,
no solamente pone en crisis a la propia administración de cultura, sino que pone en crisis a la propia administración del Estado, en este caso autonómica o municipal, que siguen teniendo una noción de exclusión, una noción verticalista, una noción anclada en sistemas de trabajo que ni siquiera las multinacionales hoy día llevan, ¿no? Hay unos sistemas compartidos, es decir, el sistema de trabajo de la administración nacida del napoleonismo a partir de la Revolución Francesa que se impone en la democracia burguesa de Occidente, está ya caput, está ya obsoleto y tiene que llegar a nuevas fórmulas de gestión, de tal manera que podamos incluir la cultura, el territorio, la economía, la sociedad, no lo voy a desgranar, y pasemos también, demos un paso, vuelvo a hablar de metodología, demos un paso en relación con los instrumentos. Vivimos en el siglo XXI y de este modo antiguo, la pluma estilográfica, los mapas, los libros de pergaminos, podemos pasar a una nueva época, ¿no? Donde también tenemos documentos, pero vivimos en una sociedad digital, ¿no? Vivimos en un mundo diferente en el cual ahora mismo, si os interesa, en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, están llevando a cabo uno de los proyectos más avanzados en relación con el mundo de las ciencias sociales. Se llama Spatial History y tiene que ver con las nuevas metodologías de las Digital Humanities o Digital History, ¿no? Donde realmente hablamos de sistemas de información geográfica, hablamos de infraestructuras de datos espaciales, todo eso no como meta, no como fin, no como objetivo, sino exclusivamente como herramienta para poder hacernos nuevas preguntas. En Sevilla hemos generado una plataforma que se llama SEBLab, a partir de un proyecto europeo, Interreg, en el cual en Sevilla estuvimos trabajando el arquitecto Enrique Larive y yo. Podéis consultar la página de SEBLab Team en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla. Si lo tecleáis en Google enseguida os sale, porque la dirección es muy larga, y allí vais a poder mirar un poco cómo hemos estado trabajando. Es simplemente una prueba, un inicio, hay mucha más documentación detrás, hay muchas más posibilidades de crecimiento, porque es un sistema de registro dinámico, conectado con Google, conectado con todas las herramientas de conectividad social y por tanto se actualiza automáticamente. Es el propio presente el que va actualizando el lugar más la alimentación que nosotros le vamos metiendo. Y ya termino. El problema en este estuario, en esta desembocadura de Guadalquivir, es si miramos cómo se ha habitado el mar desde antiguo. Habitar el mar, y además creo que es uno de los conceptos más potentes y más bonitos que nos podamos imaginar, y que ha sido el motor de grandes proyectos, proyectos literarios, proyectos políticos, proyectos arquitectónicos, proyectos de ingeniería, habitar el mar. Un mar, en definitiva, es paisaje de sal, de agua, de arena y de trabajo. En esta desembocadura, en este estuario del Guadiana, complejo, con caños, donde no se puede separar lo natural de lo artificial, donde no se puede separar la ecosfera de la tecnosfera, un lugar privilegiado, un lugar que al mismo tiempo que es desembocadura, es también articulación hacia el interior, hacia la zona media del Alentejo y también de Castilla, llega a La Mancha, llega a la tierra donde nací. Yo que nací en Ciudad Real, me siento aquí con ese río que viene a morir al mar muy cerca del lugar donde pasé mi infancia, ¿no? Este es mi río también, ¿no? Aunque un río más grande y más caudaloso que vieron mis ojos allí en mi tierra, ¿no? Pero debemos trabajar con nuevos modelos, ¿no? En las piezas industriales que hay aquí, anoche lo comentábamos en la charla cuando estuvimos tomando una cerveza después de la conferencia de Ana Carrasco, hemos pasado en el siglo XIX y antes del sistema artesanal a el mundo de la revolución industrial, que era fundamentalmente un sistema jerárquico, un sistema centralizado, basado en la producción en cadena, en el fordismo,
en el taylorismo, luego en el toyotismo, pero estamos llegando en el siglo XXI a un sistema de redes, a un sistema network en el cual podemos recoger los factores del artesanado, multiplicándolos, estableciendo conectividades a partir de comunicaciones de carácter horizontal. Y anoche lo comentaba, de tal manera que las fábricas antiguas deben seguir sirviendo para fabricar. Y es algo que recomiendo. Creo que ya está bien, de museos, de centros culturales, de auditorios, en fin, de todos esos equipamientos de la posmodernidad líquida. Las fábricas pueden seguir sirviendo, las fábricas antiguas pueden seguir sirviendo para producir, para evitar que desaparezca la biodiversidad de la ciudad, especialmente de la ciudad occidental y de la ciudad mediterránea, que, como sabéis, se ha caracterizado desde siempre por unir el espacio del comercio, el espacio del trabajo, el espacio de la residencia y el espacio público en un conjunto mestizo, en un conjunto dialéctico de gran valor y que hoy día está expulsando de una forma brutal a la producción. Fijaos, esta es la última noticia del Toblerone en Almería. Ya el Toblerone está siendo demolido, está siendo destruido, va a ser sustituido por 8 torres de 12 plantas y un centro comercial. Una pieza tan espectacular como esta, tanto en su forma exterior, en su volumen, como en su interior, con las cerchas metálicas, los subterráneos, el túnel que te lleva hasta la playa, un espacio interesantísimo donde los programas de residencia, donde los programas de comercio podían tener precisamente y perfectamente su espacio, su habitación. No nos tenemos que fijar nada más que en tipologías híbridas como en la que estamos ahora mismo aquí, esta casa grande, que era una casa almacén, era un espacio de trabajo, habéis visto las tinajas, estaba conectado con el puerto, se envasaban mercancías, se cambiaban, se comercializaban. Este es una tipología híbrida inventada, aunque ya venía de antaño, venía de mucho antes, se pone en marcha en 1753, tanto aquí como en Cádiz, en el puerto de Santa María, en Sanlúcar de Barrameda, etcétera. Esa casa del comerciante, almacenista, taller, ese espacio híbrido va a estar ya funcionando. Ya termino, no quiero abusar más de vuestra paciencia. Veis aquí el cargadero de mineral de Almería, que lo querían hacer desaparecer, lo querían destruir. Vemos el Toblerone aquí, el depósito de Artice, aquí está la estación. Y todo esto, claro, cuando le explicas a cultura que esto no es arquitectura, que esto no es una edificación, que esto es una tipología territorial, es una tipología, una infraestructura, es cuando se encuentran con problemas. Lo único que a veces hay un final feliz. La ciudad de Almería consiguió ganar y consiguió hacer suyo este espacio. Y hoy día los novios de Almería, en lugar de irse a la catedral a hacerse la foto de recién casados, han cogido el cargadero de mineral y allí se hacen la foto, sustituyendo a la catedral por esta catedral de acero, de madera, de trabajo, de sudor y sobre todo este espacio de inteligencia en el territorio. Muchas gracias por vuestra atención.